porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a esta transmisión de temas de hoy. Le doy la bienvenida, por supuesto, como cada semana, y la bienvenida a las y los panelistas que nos acompañan semana tras semana. Y en este miércoles se integra hoy en sustitución, como en el fútbol, como en los deportes, Mari Chávez. Qué bueno tenerte aquí, eres de casa, a final de cuentas este también ha sido siempre tu espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera transmisión tuya en temas de hoy. Gracias por estar aquí en ausencia de nuestra querida Silvia Montes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente agradezco a Silvia que me haya permitido venir en este momento a este lugar, porque ella no pudo, pero aquí estamos con mucho gusto platicando y con toda la disposición. Muchas gracias por la invitación. Tere Morales, qué gusto verte de nuevo. Bienvenida, buena noche. Igualmente, Omar, Mari, hola, ¿qué tal? Víctor, profesor Ibarra, buenas noches a todos y al auditorio también. Asimismo, un saludo muy cordial a nuestra compañera Silvia Montes, quien por asuntos, causas de fuerza mayor, hoy no puede estar con nosotros, pero estamos seguros que el próximo miércoles aquí estará. Profesor Manuel Ibarra Santos, buenas noches. Buenas noches, te saludo a Tere, a Mari, al licenciado Víctor, Omar, gracias y un saludo a todos. Víctor Armas, buena noche, y antes que nada el respaldo, un abrazo a todo tu equipo, compañeros todos. Ayer te lo externaba, a final de cuentas a veces este ámbito de la comunicación nos lleva por caminos que a veces no se entiende cómo quienes deberían estarnos cuidando no tienen esa preparación y terminan agrediendo en esta agresión que tuvieron, quizá al calor de la desesperación, al calor de los nervios, que habla también de una mala preparación. Y ya dijeron las autoridades, van a poner de su parte, esperemos que así sea para la capacitación. Un abrazo a todo tu equipo, por supuesto, y un abrazo desde este espacio. Muchísimas gracias, Omar, a ti y a toda la familia de comunicadores, de periodistas que han sido solidarios, particularmente con el equipo de Codiario. Y yo creo que todos tenemos que ser también, estrechar este lazo para que ni un periodista más pueda ser vejado absolutamente cuando realice su trabajo, ni en su trabajo, ni en su domicilio. Libertad de expresión al máximo y sobre todo protección para el trabajo de todas las compañeras y los compañeros comunicadores. Sí, porque al final de cuentas, Víctor, compañeros todos, pues la seguridad tiene que ser evidentemente para toda la sociedad, pero a veces los compañeros, uno mismo se ve expuesto en una situación de una actividad que más allá de la laboral, de ganarte la vida dignamente, pues implica una función social importante, responsable, y que en ocasiones hasta una torcedura por ir corriendo, se está exponiendo uno en esta actividad, y a veces sí es complicado que las autoridades pues no le pongan toda la atención. Esperamos que este comunicado que dio anoche el gobierno capitalino en torno a la profesionalización de los elementos se cumpla verdaderamente, porque sí, México está muy rezagado también en esta materia. Un abrazo a todas las y los compañeros que a diario, créanme, exponen su vida, y no nada más por la cuestión de la delincuencia, exponen su vida en el transporte público, en las carreras, sin desayunar, para llevarle toda la información de lo que ocurre y ser este contrapeso, ser eso, el medio que informe a la sociedad de los acontecimientos. Vámonos con nuestro primer tema, no sin antes comentarle. Hoy arrancamos unos minutos tarde porque estábamos esperando la llamada del doctor José Narro. Por ahí escucho el teléfono, yo espero que sea él, pero sí señalar y yo la verdad pues comentar que se le dio este espacio de réplica en torno al tema que manejamos la semana pasada con el administrador de la mina Peñasquito allá en Mezapil, quien lo llamó o lo volvió a llamar extorsionador, y queríamos saber su punto de vista. Me parece un tanto, si no reprochable, sí falta en la agenda, falta en los compromisos, no es hacia este espacio, es hacia la sociedad zacatecana, a quien, senador, le falta el respeto por haber acordado una comunicación y a la mera hora pues no tener ahí su equipo o usted los tiempos correctamente agendados para dar
la respuesta adecuada. Pero vámonos con el tema y a la espera de que el senador pues nos regrese la llamada. El viernes viene un evento bastante interesante para Zacatecas, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene a todo el mundo en la política vueltos locos al equipo. Parecen dos equipos completamente distanciados, lo que está haciendo el gobierno del estado, lo que están haciendo las delegaciones federales, porque en Pinos pues va a llegar el presidente de la República. Va a ser un viaje maratónico como esos los que acostumbra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la conferencia de prensa se va literalmente volando y aterriza en San Luis Potosí. De ahí se va a Pinos, está relativamente más cerca. Después va a regresar a San Luis Potosí, es decir, Zacatecas estará lapso nada más de 2 horas aproximadamente, que será el tiempo que las autoridades tendrán para hablar de muchísimos temas. Entre ellos, pues la seguridad, la Guardia Nacional, la carretera de Aguascalientes, el tema del magisterio. Milpillas. Y vámonos con Milpillas. Tere, pues adelante con este tema. Así es, pues es la segunda visita que realiza ya como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y como tú bien lo mencionas, Omar, se ve el desencuentro entre los equipos del presidente de la República y del gobernador del estado, Alejandro Tello. Vemos que no han podido ponerse de acuerdo en muchos puntos. Y en la primera visita, ustedes lo recordarán, pues se cuestionó muchísimo que no se le informara al gobernador en tiempo para que él también anunciara esta visita presidencial. Hoy creo que pasó lo mismo, se le adelanta la delegación federal dando a conocer incluso el itinerario del presidente de la República. Y bueno, todos sabemos que Pinos será la sede de esta visita presidencial, y que ahí se están moviendo los operadores de ambos equipos. Estamos recibiendo los testimonios. Desde allá, ayer en una gira de trabajo, el gobernador del estado con todo su equipo de colaboradores, o al menos los implicados en las áreas de las dependencias que tienen incidencia en inauguración de carreteras, que fue el caso, en inauguración de la remodelación de escuelas, aulas, entrega de computadoras y otros, bueno, todos los que tienen incidencia en estos apoyos, en estos beneficios que se traen a Pinos, estuvieron ahí. Y bueno, creo que Víctor nos va a comentar más bien esa parte que ya la comentó fuera del aire y que me gustaría que él lo hiciera. Pero bueno, están moviéndose los equipos de los dos jefes de gobierno, el estatal y el federal, y quieren evitarse los abucheos, quieren evitar el desencuentro, pero creo que lo están fomentando más con las prácticas que están haciendo de no darse su lugar, de no respetarse. Creo que la delegación federal sí tendría que estarle dando su lugar al gobernador y permitirle, o conjuntamente hacer el anuncio al menos. Eso me parece que va a ser un desencuentro y que genera bastante inquietud, expectativa. Ojalá y todo salga bien. Bien, Víctor, pues bueno, ya te echaron la pregunta, pero al final de cuentas, sí es cierto, pareciera que el tema en el ámbito político está el desencuentro y no las múltiples problemáticas que hay que resolver por parte de los dos equipos. No hay que olvidar que ya el tiempo electoral ya pasó desde hace mucho tiempo, y a pesar de que los dos mandatarios, tanto el gobernador como el presidente, han dicho en múltiples ocasiones ya bajemos el nivel de ataque, de confrontación, e incluso han llamado a la unidad, pues parece que esto no queda claro entre los equipos de ambos gobiernos. Y al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, yo he escuchado desde el lunes la situación de esta batalla que se está dando en ambos equipos, y los temas importantes se están quedando en segundo o tercer nivel. Así es, definitivamente hemos sido testigos, prácticamente todos los zacatecanos, de este clima de polarización política permanente, que, hay que decirlo, tiene dos responsables. Por supuesto, el mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene, me parece, que ser muy claro en la instrucción
sobre todo de quienes coordinan o quienes representan su gobierno, como en el caso de Verónica Díaz, para que tengan una actitud institucional para con el jefe de las instituciones estatales, que es precisamente el gobernador, y a su vez el gobernador me parece que tiene que ser muy claro en la instrucción también de su equipo para que se conduzcan con responsabilidad, con coordinación, por supuesto, con las dependencias federales, porque Zacatecas depende prácticamente de un 95% de recursos federales. No somos autosuficientes, esa es nuestra condición económica y eso nos obliga también a asumir una condición política distinta, es decir, de colaboración. Los temas importantes, como tú lo has señalado, que aquejan a Zacatecas, como la inseguridad, cómo va a operar la Guardia Nacional, por ejemplo, ese es un cuestionamiento. El tema de la nómina magisterial, sí, claro. ¿Cuándo se va a hacer cargo el gobierno de la República? Va a haber una compulsa para saber cuántos maestros son los que van a reconocer y cuándo les van a empezar a pagar. Dos obras importantes antes que pensar en la deuda. Agotar la instancia de gestión política, la construcción de la presa Milpillas y la otra parte, la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes. Esos temas son los prioritarios, es lo que quiere ver la gente del gobernador Alejandro Tello y de Andrés Manuel López Obrador, trabajando en conjunto para dar resultados. Y los equipos deben de entender que no por mucho madrugar amanece más temprano. Los tiempos legales, los tiempos políticos están muy establecidos en la ley, y no por mucha promoción anticipada que puedan hacer, no van a ganar terreno alguno. Por el contrario, me parece que este clima de confrontación, el entregar, por ejemplo, anticipadamente apoyos de carácter estatal, pues evidentemente genera en la gente, insisto, esta actitud de confrontación, de desafío, hay que decir, en una visita del presidente. Y lo que queremos todos los zacatecanos es dejar de lado la confrontación. Vivimos en un clima de violencia. Ayer tú diste cuenta, y prácticamente todos los compañeros, de esta agresión que sufrió Gary Robledo, que se encuentra incluso el día de hoy aquí con nosotros. Y nosotros estamos cansados de esa parte, de ver agresiones, de ver ejecuciones, de ver, insisto, muchos hechos violentos, mucha agresividad. Y lo que queremos son gobernantes con cabeza fría, que tengan muy clara la visión de lo que tienen que hacer y sobre todo que ambos, el presidente de la República y el gobernador, se quiten las camisetas de sus partidos respectivos cada uno, del PRI, de Morena y del PRI, y se pongan ya, por favor, la de Zacatecas. Estamos muy mal como para perder el tiempo en confrontaciones estériles. Por supuesto. Profesor, yo hacía el comentario del itinerario, porque al final de cuentas muchas de las ocasiones se aprovechan estas visitas para en el trayecto, en la camioneta, ir platicando de temas trascendentales que en el podium, en el meeting, no se pueden conversar. Y a veces los mandatarios, pues bueno, acompañan del aeropuerto a la capital, del aeropuerto al municipio, al presidente, y ahí se tiene prácticamente la amarre de muchas negociaciones. En esta ocasión, y por eso lo comentaba, realmente no va a haber esa oportunidad, porque el presidente llega a San Luis Potosí, viaja acompañado, según nos lo han hecho saber en la logística, por personas de San Luis Potosí, que se van a ver temas de San Luis Potosí, del aeropuerto de San Luis Potosí a Pinos, y después se regresa con ese mismo equipo a la capital de San Luis Potosí. Quiere decir que el tiempo del mandatario para poder hacer negociaciones va a ser cuestión de 10-15 minutos antes de que se suba al meeting, o en el estrado, pues en corto tratar de resolver estas circunstancias. Da tiempo en un mundo y con tantos pendientes por resolver. Bueno, en principio yo creo que no hay condiciones para un diálogo armónico, terso, entre ambos ejecutivos por una serie de circunstancias, y eso ya opera en contra de Zacatecas, no en contra del desarrollo del país. La visita del jefe de la nación a Zacatecas siempre será fundamental por lo que este representa. Debemos de considerar que vivimos en un sistema profundamente presidencialista. No solamente es el centro del régimen político nacional, sino que la economía se mueve en términos de las decisiones presidenciales. Y me explico por qué. El Congreso de la Unión autorizó para este año un presupuesto de egresos por 5 billones, casi 300 mil millones de pesos. Y debo decir a ustedes y a la audiencia que de ese
total del presupuesto de egresos de la Federación, virtualmente el 80% lo ejerce la Administración Pública Federal y solamente el 20% va para estados y municipios. Esto quiere decir que la gran bolsa de los recursos federalizados los maneja el jefe del Ejecutivo Federal, por supuesto, con la fiscalización y vigilancia del Congreso de la Unión. Yo debo de decir que hay lamentablemente desencuentros por una serie de desafortunados actos que yo los atribuyo a Zacatecas. Me parece que hay eventos donde se ha desafiado virtualmente al jefe del Ejecutivo de la Nación y yo creo que ya los saldos para nosotros son negativos, aunque se pueden corregir. Voy a dar otros datos para explicar y argumentar el porqué. El jefe de la Nación dio a conocer ya su Plan Nacional de Desarrollo. Y sucede que en el Plan Nacional de Desarrollo considera 3, 4 grandes programas estratégicos de acción para reactivar la economía del país. Y uno de ellos, los voy a mencionar, es la creación del Tren Maya. 2, la modernización del Istmo de Tehuantepec. 3, la reactivación de la zona frontera norte, incluso donde se ha tenido el pacto para aumentarles al doble el salario mínimo, reducirles casi a la mitad los impuestos. Y 3, inyectar a la zona norte del país enormes cantidades de recursos para reactivar la economía. Y yo debo de comentar que la noticia frustrante es de que en los grandes proyectos estratégicos del desarrollo nacional, ¿qué creen? No aparece Zacatecas. Y entonces, eso debe de preocuparnos. Y entonces, en lugar de andar jugando a las competencias, debe de haber mesura política para establecer un nivel de comunicación altamente racional, y no puedo desde Zacatecas, porque al final los que van a sufrir, ¿sabe quiénes son? Los zacatecanos, no es la élite política. Y entonces, si desde esta perspectiva vemos, tan solo en el Tren Maya se van a invertir 8,000 millones de dólares para reactivar la vida económica de 5 entidades de esa región y de decenas y de cientos de municipios. Con la modernización del Istmo de Tehuantepec, tan solo para este año se van a invertir 8,000 millones de pesos para construir una supervía que comunicará al Océano Pacífico con el Atlántico, proyecto en el que ya está sumado la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, y que permitirán dinamizar esta vía. Y ahí les va, el otro día comentaba el licenciado Víctor, la alianza estratégica del Bajío, pero Zacatecas, ¿dónde está? O sea, no lo vemos, y es importante, sí, que nos resuelvan el tema de coyuntura de la nómina magisterial, pero igualmente es igual lo más importante que nos podamos insertar en los proyectos de desarrollo nacional donde, ¿qué creen? Zacatecas no está. Yo doy solamente una nota para uno de los muchos desafíos y puedo recordar, apenas había sido declarado presidente electo de la República Andrés Manuel López Obrador, a los pocos días hay un anuncio, cuando los tiempos políticos y partidarios habían pasado, donde dice, voy a dejar sucesor priista. Por favor, eso es un anuncio desafortunado. Y así como ese terrible anuncio y desafío, cuando después de las elecciones, ¿qué se debe de hacer en Zacatecas? Gobernar, no hacer política y prácticas de frivolidad que lo único que están haciendo es confrontarnos con el gobierno de la República. Y bueno, dicen, si Zacatecas no quiere, bueno, pues está el sureste, están los estados del norte, están los estados del Bajío, y entonces no es posible, cuando en Zacatecas nos estamos peleando en las redes, si va a ser un hombre o una mujer el candidato o la candidata del PRI, bueno, ese es jugar y estar empantanados en el mar de la frivolidad, cuando ya lo dicen Tere, el licenciado Víctor, hay otros asuntos más fundamentales, y entonces hay que poner en
en la mesa, en el tapete, los asuntos fundamentales de Zacatecas, no de las élites, de los grupos políticamente privilegiados, de la plutocracia. Demos el salto, y eso es lo que nos está deteniendo. Entonces, el tema de Pinos es sumamente fundamental para reconstruir las relaciones. ¿Y por qué va Pinos? Nos lanza otra señal emblemática, Andrés Manuel López Obrador. La prioridad de Andrés Manuel López Obrador es atención de los pobres, y Pinos es uno de los municipios con un nivel de pobreza impresionante, solo comparado con las regiones subsaharianas del África olvidada. Tiene el 70% de sus pobladores son pobres, y entonces nos lanza la señal: señores, pongan atención, no anden en estas cosas que son importantes pero no son trascendentes para la vida de Zacatecas. Entonces, para culminar este primer comentario, hay que sopesar, dimensionar la gran importancia de la visita del presidente de la República a Zacatecas, aunque sea por muy poco tiempo, y que va a ser a Pinos. Aprovechémosla, no para confrontarnos, sino para reconstruir las relaciones. Zacatecas, y hablo particularmente del ámbito político, porque a final de cuentas son quienes toman las decisiones, y en particular del manejo de los recursos económicos. Yo no veo, como alguien que llegó a esta tierra y la adoptó como su hogar, yo no veo ese cariño que he visto en otras partes por la tierra. Es decir, por ejemplo, ese arraigo que existe en el norte, particularmente, por ejemplo, Monterrey, Saltillo, son ciudades que se me vienen, que, híjoles, no les puedes tocar a su tierra, y que independientemente de los pensamientos ideológicos políticos, ahí sí verdaderamente la tierra va primero. ¿Qué nos está pasando aquí en Zacatecas cuando yo escucho a un gobernador que reconoce lanzando la piedra, diciendo es que los adversarios políticos, pero dentro del gobierno también está el mensaje de la lucha política? A mí me pareciera que son un grupo de zacatecanos afines al gobierno estatal y otro grupo de zacatecanas afines al gobierno federal, a Morena, a los Monreal. ¿Cómo nos afecta desde la perspectiva de la comunicación? Bueno, yo voy a coincidir con lo que dice en este momento el profe Ibarra, que estaba comentando. ¿Quiénes son los más afectados con esta pugna de poder que se está dando entre la Federación y el Estado? Somos las y los ciudadanos. Somos nosotros quienes realmente vamos a perder si es que no se llega a una concordia entre los dos niveles de gobierno, y efectivamente tenemos que poner por delante los intereses de Zacatecas, lo que parece que en este momento no está sucediendo como debe de ser. En ese sentido, bueno, pues yo creo que se tienen que poner en la mira del gobierno federal los grandes proyectos que deben seguirse, como decía hace un momento Víctor, la presa Milpilla, que es muy importante, la nómina de educación, sí, claro, la Universidad Autónoma de Zacatecas también, que se han estado haciendo esfuerzos, se han estado haciendo reuniones, pero al final de cuentas no estamos viendo los resultados, y cada mes estamos batallando con los recursos para poder sacar cuestiones que tienen tanta importancia para el desarrollo de Zacatecas, como son la educación, como son la ciencia y la tecnología, como son el abastecimiento del agua en un lugar donde realmente carecemos. Ahí está la muestra de que necesitamos realmente que nuestras autoridades de los dos niveles se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar. Necesitamos realmente que se apoyen, y eso nos está viendo. Pareciera que estamos en un proceso electoral permanente que inició precisamente el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel tomó posesión, cuando Alejandro Tello llegó al poder, y han estado trabajando y trabajando y trabajando en una campaña política que está muy larga, y que nosotros, como decía el profe, necesitamos terminar y ponerse a gobernar, pero a gobernar con proyectos a largo plazo, no pensando en sexenios, no pensando en resultados electorales. De ahí que sea necesario que se dé un giro, pero que se dé un giro verdaderamente de fondo, y que entonces se trabaje de manera conjunta para poder resolver estas situaciones. Decía el presidente que está atendiendo a los pobres. Bueno, está volteando al sur, pero Zacatecas es uno de los estados menos desarrollados en la zona centro-norte del país. Nosotros también necesitamos que volteen a vernos, pero que volteen a vernos con proyectos, con trabajo, con disposición de atender nuestras necesidades. Y entonces eso es lo que nos está sucediendo en este momento. La visita del presidente a 5 meses de haber tomado posesión creo que es muy buena, creo que tiene que ver con que sí está viendo Zacatecas, pero en los resultados y en los hechos no se ve. Se ve como si viniera a apoyar a equipos de trabajo de su lado, que lo estamos viendo. Y bueno,
tenemos que trabajar por todo el estado de Zacatecas. Abrimos el debate con una situación que me llama muchísimo la atención y ya hacían el señalamiento. En la primera visita se dio esta confrontación que incluso el gobernador tuvo una reunión, no era el tema principal, pero fue a la Secretaría de Gobernación y le dedicó entre 10 a 15 minutos con la secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema de las formas. Y sí se fue a quejar de cómo lo habían prácticamente excluido de esta circunstancia. He visto un gobierno federal que habla, curiosamente, del respeto a la institucionalidad presidencial, pero no al respeto, y no nada más en Zacatecas, está pasando en otras entidades, pero son circunstancias muy particulares, porque a final de cuentas yo lo veo más como una situación de la delegación federal en Zacatecas que del gobierno federal, porque hay otras entidades donde sí ha sido muy puntual y digamos lo respetuoso el gobierno federal de darle el lugar, el espacio a los gobernadores, como debe ser, correrles el aviso. Hoy estuvo la logística ya planificando la visita del presidente con la delegación federal. El gobierno estatal de nueva cuenta fue excluido o llevado al margen. ¿Qué nos deja esto en el marco de la visita y también qué se debe exigir tanto a la delegación, si bien es la representación del presidente de la República, del gobierno federal, pero a final de cuentas Zacatecas es un estado autónomo y tiene un gobernador que, nos guste o no en el ámbito de las ideologías, pues es el mandatario de Zacatecas? Abro el debate. Yo creo que definitivamente lo que hace falta es hacer política. Yo creo que el gobernador, precisamente, no solamente por lo que representa, tiene la obligación de tener una relación estrecha, institucional, y de exigírsela al propio presidente de la República. No pasa nada si el gobernador es puntual y le dice en qué partes no está de acuerdo con él, incluso porque tienen visiones distintas del país. Pero hoy el gobernador, por lo que representa y por el interés en general de los zacatecanos, insisto, tiene esta obligación de ser muy claro, de buscar incluso el acercamiento con la propia delegada, que es la representante, porque así lo han dicho, del presidente en el estado, la licenciada Verónica Díaz, y establecer, me parece, una mesa de concordia, que es lo que le hace falta también a Zacatecas. Y en esta mesa de concordia también requiere que el gobierno asuma con mucha madurez la actitud de ser corresponsable con el gobierno de la República. ¿Por qué lo digo? Vemos, por ejemplo, que viene el coordinador general de ganadería cada fin de semana a entregar apoyos en distintas regiones del estado. Qué bueno, ojalá viniera cada tercer día. Incluso, hay que decirlo, lo hace, porque no podemos engañar al público que nos ve, lo hace para promoverse. También qué bueno, porque está trayendo apoyos. Pero, ¿dónde está la mano del gobierno del estado? ¿Dónde está el secretario del campo? ¿Dónde está el gabinete? Porque el gabinete, hay que decirlo, el gabinete estatal se achica ante eso. Y no estoy hablando de que lleguen a una confrontación, sino que puedan establecer una mesa de diálogo, de acuerdo, que en la esfera de cada quien de sus competencias puedan estar trabajando. Tú lo has dicho con puntualidad. Hemos observado cómo gobernadores, por ejemplo, de origen priista, están trabajando muy cercanos al presidente y que incluso están siendo cuestionados en el PRI. Y doy dos nombres, por ejemplo, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, que llevan como beneficio el tema del Tren Maya. Vemos al gobernador de Yucatán, que es de origen panista, sabe que va a haber un beneficio económico con el proyecto del Tren Maya, pero anteponen, insisto, el interés superior del Estado al interés de su partido y al interés personal. Eso se trata la política. Bueno, la propia visita a San Luis Potosí se trata de este asunto. Efectivamente, además el gobernador de San Luis Potosí pues también es de origen priista. ¿Qué se trata? No pasa nada si tú disientes, no pasa nada si tú no estás de acuerdo, pero me parece que el gobernador debe plantarse con el presidente y pedírselo con respeto, que respeten a las instituciones del Estado, pero también debe de haber una corresponsabilidad y una correspondencia también en el apoyo del Estado hacia la Federación. Bueno, perdón, Tere, adelante, Tere, por favor. Yo no dudo de ninguna manera que ya le haya hecho Alejandro Tello al presidente de la República varios planteamientos, señalando cosas que él ve inconvenientes,
esto del desatamiento de la lucha electoral, pues es una realidad de la que no podemos sentirnos, vernos ajenos, ¿no? Porque está desde hace meses o a lo mejor más tiempo desatada la lucha político-electoral, y aquí se entrecruza también esa fuerza monrealista, que es otro ingrediente, otro factor de confrontación fuerte. Cuando vemos al subsecretario de Ganadería haciendo entregas constantes, como lo mencionaba Víctor, de ganado, sementales, vaquillas, no sé, y eso molesta, obviamente, ¿no? Molesta al grupo en el poder, desde el Ejecutivo, por supuesto que es incómodo ver que se les anticipa. Yo no dudo también que ya el PRI tenga también a sus cuadros moviéndose. ¿De veras crees que haya movimiento? Pues mira, yo sí veo a Bonilla, al secretario del campo, sí lo veo también entregando equipo de los programas de concurrencia, equipo agrícola, apoyos, pago del seguro, del siniestro y no sé cuánto más. Sí lo veo presente, por supuesto que a lo mejor no con el peso que trae David Monreal desde la Federación y con todos los recursos que trae, ¿verdad? Sí, claro. Vemos también en este escenario que el gobernador está sistemáticamente señalando los asuntos que le está tratando directamente al presidente, a la secretaria de Gobernación, como ha sido la presa Milpillas. En varias ocasiones lo ha referido. Y la nómina magisterial, pues no se diga cuánto ha sido la gestión que se ha hecho en la Federación por esto. Y así, varios asuntos. Efectivamente, el recorte presupuestal que se le hizo a Zacatecas habla también de un maltrato desde la Federación, porque sí bajó de forma importante cuando es un tiempo también de crisis, de que se agudiza los conflictos económicos, el gasto, las nóminas, etcétera. Y pues se recorta de todas maneras el presupuesto este año. Entonces, pienso yo que sí ha podido tener la oportunidad el gobernador de tratar los asuntos y que no necesariamente la visita presidencial debería abarcarlo todo, pero ya también planteó ayer en Pinos el gobernador que también no estoy de acuerdo con que haya ido a inaugurar las carreteras, con que haya ido a inaugurar la remodelación de una escuela y otras obras. Si va a venir el presidente, oiga, pues invítelo, ¿no? Aunque también hay que decirlo, el López Obrador no está haciendo ese tipo de giras, ¿no? De inauguraciones y de no sé cuánto, como que quiere romper, ¿no? Con ese esquema. ¿Qué es lo que hace? Entrar en comunicación con la gente, los sectores populares. Que más tampoco no hay mucha obra que inaugurar del actual gobierno federal. Empobrecidos, sí, no. Entra en un diálogo con ellos, en un diálogo entre comillas, ¿verdad? Porque es el discurso de él el que impera, ¿no? El que tiene la fuerza. Sí, yo particularmente creo que el desarrollo y la gobernabilidad de Zacatecas pasan por la reconstitución del diálogo fructífero con la Federación. Incluso la resolución del tema Milpillas, incluyo el problema de Peñasquito, el asunto de la nómina magisterial, la resolución de fondo, claro, que ponga la UAS su parte de la crisis financiera de la UAS, pasa por la reconstitución del diálogo con el gobierno de la Federación. Aunque yo no soy partidario de la teoría de la conspiración, yo voy a aportar un elemento sobre este particular. Creo que hubo un grupo de gente que pensó que Andrés Manuel López Obrador no iba a ganar la presidencia de la República. Triunfa, y creo que hubo algunos exgobernadores que se mantuvieron en la línea del cuestionamiento. Yo recuerdo en la primera gira presidencial a Zacatecas, quien abrió la crítica hacia el gobierno de la República fue el propio
Alejandro Tello, quien dice: comparto el fondo, pero no su método, presidente. Y entonces dije, ¿y esto de qué se trata? Y entonces no es posible que públicamente, si no es recomendable hacerlo en lo privado, porque todo lo privado se escucha tarde que temprano, decirle: no estoy de acuerdo con sus métodos, presidente. Rompes. Bueno, y entonces, y eso lo hizo públicamente. Es decir, yo vi una línea de exgobernadores vinculados a Enrique Peña Nieto que le sufrieron para zafarse de los intereses, y que todavía después del triunfo algunos se mantuvieron en la línea del choque. Yo espero que ese no haya sido Alejandro Tello, pero hay elementos que pareciesen decir que se mantuvo en esa línea. Me parece que Alejandro Tello debe de reconocer la nueva realidad, y lo que decíamos, lo que interesa ahora es el interés, el bienestar de los zacatecanos, como bien lo dice el licenciado Víctor, Tere, Mari, estos gobernadores de corte priista, panista, que han puesto en el centro el interés de sus pueblos. Y entonces hubo otros que todavía creo que se atrevieron a desafiar más a Andrés Manuel, como el gobernador de Michoacán. Y entonces el gobernador de Michoacán ya no veía el final. Hubo otro que quiso lanzarse llegando a la gubernatura, que fue el Jalisco, utilizarlo como plataforma de lanzamiento a la presidencia. ¿Y qué le pasó a este hombre, Enrique Alfaro? Al poco tiempo se hincó, y no obstante que Jalisco aporte el 8 o el 10% del Producto Interno Bruto Nacional, no pudo competir con la Federación. Porque entendió también las circunstancias. Entendió, y bueno, Zacatecas aporta el 1% del Producto Interno Bruto. No podemos sostener un pleito con la Federación, aun cuando no respalde Salinas, Enrique Peña Nieto, Calderón. Y entonces hay que reconstruir esta relación y poner en el centro y decir: presidente, me interesa Zacatecas, me pongo ahorita lo que importa es el Estado. Y entonces concuerdo con quien, como lo hace el licenciado Víctor, que estas, aunque sean rápidas estas visitas por Zacatecas, lanzarle señales positivas de reconstruir el diálogo y no estar en la línea del choque y de la confrontación, como ya lo dijo usted y Tere, de que se están disputando a las masas. Por favor, eso es inconveniente, ¿sí? Eso es y va a haber sin duda ahí la situación de las porras en Pinos. Esto es ineludible. ¿Qué se tiene que hacer en este ámbito de trabajar por Zacatecas? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que tenemos que poner por delante la civilidad política, eso es lo más principal. Y además hay que recordar que en política siempre se ha manejado una frase que dice que la forma es fondo. Entonces es necesario que precisamente tomemos las formas para llegar al fondo. ¿Y hay políticos en Zacatecas que sepan hacer eso en ambas administraciones? O sea, ¿existen? Yo veo la Secretaría de Gobernación desaparecida en Zacatecas completamente. Yo creo que sí existen, porque tenemos políticos que son del viejo cuño, que tienen experiencia. No sé qué esté pasando en este momento, que están desaparecidos, que precisamente, como dices tú, hay acciones que vemos que están siendo negativas en lugar de beneficiar a Zacatecas. Por ejemplo, esas porras que se organizan para abuchear a los gobernadores, pues totalmente en contra de eso, porque además no se trata de ir a destacar la figura de un gobernante o de un político, se trata de ir a luchar y a pelear, como decías tú hace rato en tu pregunta, por la tierra, y en este caso pues por Zacatecas, que lo mejor es precisamente llegar a acuerdos, establecer mesas de diálogo, pero mesas de diálogo con resultados, porque yo tengo meses viendo la mesa de diálogo, por ejemplo, para lo de Peñasquito, y nomás no hay solución. Tengo viendo meses pero la es que mesa no hay de ni siquiera educación, mesa de diálogo, o sea. de educación, está en la federación, están que todas las disposiciones se dice, y En el solamente papel. es de la boca para afuera. Entonces, ¿qué necesitamos? Que realmente se establezcan, que realmente en los hechos se den las soluciones y que se pueda llegar a esos acuerdos. Pero como dice el maestro Ibarra, tú no puedes invitar a alguien a tu casa y pues tratarlo mal. Y al revés, ¿no? Ir a la casa de alguien a que te traten mal, pues no vuelves. Que al final de cuentas están en su casa, ¿no? Así es. Entonces lo que necesitamos es precisamente que se dialogue, que se llegue a acuerdo, y en las diferencias
poder encontrar el punto de convergencia que nos lleve a llegar a proyectos, a soluciones y a recursos para Zacatecas, porque bien usted decía al principio, el 80-90% de los recursos que requiere Zacatecas para su operación vienen de la Federación. Si no llega de ahí, pues no tenemos ningún margen para trabajar. La mayoría de las secretarías de Estado, el 90% de su presupuesto es para el pago de nómina. Solamente tienen un 10% para hacer obra, para ejercer programas, proyectos, para atender a la población. Entonces, si no vas a la Federación, si no concursas por las bolsas, si no presentas proyectos, pues entonces en Zacatecas, perdóname la palabra, pero estamos fritos. Claro, vamos a conclusiones. Vamos a ser muy breves en estas conclusiones. Minuto y medio, por favor. Yo creo que aquí es reconsiderar, hay ejemplos muy claros de momentos actuales después de la transición del poder federal con la llegada de Vicente Fox, pero también incluso anticipado cuando Ricardo Monreal llega al poder, y hubo un momento también de rispidez con Ernesto Zedillo, pero Ricardo Monreal tuvo la habilidad política para transitar bien con Ernesto Zedillo. Recuerden esa marcha que se hizo por los recursos por Zacatecas. Al final del día es una alternativa también política que hoy puede atenderse. Que era lo que hablaba del tamaño, ¿no? Así es, y la habilidad política. Y también Monreal supo tener una buena relación con Vicente Fox. Indudablemente la mejor gestora que hemos tenido en los últimos años es Amalia García, que supo no solamente aprovechar su cercanía con Fox, sino también, hay que decirlo, con Felipe Calderón. Y por supuesto, me parece que en este tramo de llegada de Miguel Alonso y la salida de Felipe Calderón no hubo una relación tan cercana, pero institucional. Pero hay que decirlo, a propósito de Peña Nieto y Miguel Alonso del mismo partido, no hubo una consideración extraordinaria para Zacatecas, no hubo recursos más allá de los que se establecían en el presupuesto, no hubo un buen trato para Zacatecas, y como buenos gobernadores priistas, pues no le podían exigir a Enrique Peña Nieto. Llega Alejandro Tello, le toca el último tramo con Peña Nieto y no le podía gritar a Peña Nieto. Yo creo que hoy Alejandro Tello tiene una oportunidad de estar ubicado en la oposición con un presidente de la República sensible, que si se le plantean los proyectos en beneficio para los zacatecanos, estoy seguro que va a tener no solamente los oídos abiertos para escuchar, sino la voluntad política para trascender. El presidente tampoco necesita una confrontación con ningún gobernador, con ninguno de los gobernadores. Por el contrario, me parece que los retos que tiene ante sí, particularmente el tema de inseguridad en todo el país, el tema económico, lo obligan hoy a atender a todos los gobernadores. En conclusión, es hacer política y aprovechar la condición de oposición que tiene Alejandro Tello el día de hoy. Tere, conclusiones. Pues la verdad, yo no veo claro qué es lo que esté pasando en Zacatecas. Si falta gestoría, si faltan proyectos de veras que sean realmente defendidos, presentados, que sean necesarios para la población en general, o realmente hay una falta ya de voluntad política desde la Federación, influenciada por otras fuerzas políticas. No sé exactamente, no se ve con claridad qué es lo que esté pasando. Igualmente, la lucha por el poder, la sucesión anticipada que ya hemos visto en varios programas y lo mencionan los analistas, no se va a detener, y creo yo que incluso se va a ir agudizando todavía más y más conforme estén avanzando los tiempos electorales. Es un asunto, pues, de responsabilidad política de los actores en el gobierno, incluso en la ciudadanía, en los institutos políticos. Es un asunto de responsabilidad empujar a Zacatecas para que pueda recibir beneficios acorde, a tono con esta transformación en pausa todavía, sí, claro, que se está viviendo en nuestro país. No, y además, pues también las cosas, hay que ser realistas, no se resuelven de un día para otro, ¿no? Y la noche a la mañana. Profesor, bueno, yo decir que es de gran imperativo ético recuperar la relación Estado-Federación, Federación-Estado, porque de eso va a depender nuestro futuro inmediato. Si no lo hacemos, me parece que el horizonte de desarrollo para Zacatecas pudiese tornarse fatalista. Si vivimos en un estado con enormes rezagos, esto nos puede atar
a un verdadero piedra que nos relance al pasado ominoso. Y entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer en Zacatecas? Yo no diría qué debe de hacer el gobierno de la República, qué debemos de hacer nosotros. Y me parece que hay que recuperar esta relación, pero construyendo puentes de comunicación. Me parece que no los hay. En principio no hay ningún puente de comunicación que esté haciendo efectiva la relación de Zacatecas con la Federación, no obstante que después del triunfo electoral se presumía que teníamos el mayor número de representantes en el Congreso de la Unión, cerca de 19 representantes, pero que no han servido en razón de un factor. Vivimos en un sistema presidencialista y si al presidente se le ha agraviado, hay que revisar dónde están los agravios, ¿se me entienden? Porque no va a ser ni responsabilidad de la famosa delegada en Zacatecas, porque si a la delegada le dicen haga esto, no le va a quedar de otra que hacer lo que le indiquen a nivel federal. Hay que recuperar el trato y para eso se requiere prudencia y hay que dejar verdaderamente las actitudes de desafío, incluso de capricho, pero también de frivolidad en el manejo de las políticas en Zacatecas. Y para eso me parece que yo concuerdo con el licenciado Víctor, con Tere, con Mari, que no hay quien le esté ayudando a Alejandro Tello. Tan solo les comento el caso Peñasquito, sí es GU, pero el secretario de Economía, ¿dónde está? Desaparecido, nadando de muertito, ¿verdad? Casi 2 meses. Y no hacen, cuando debe de ser responsabilidad. Bueno, entonces, el gran reto, recuperar relación con la Federación, si es que queremos que consideren a Zacatecas en los grandes proyectos de desarrollo nacional. Querida Mari, minuto y medio de conclusiones. Claro que sí, yo creo que estamos en un momento de adaptación, estamos en un proceso de cambios que tenemos que esperar a ver qué sucede todavía en estos meses. Yo espero que las cosas se recompongan porque, bueno, por ahora estamos en un gobierno de izquierda que por primera vez está gobernando México, está trayendo muchos cambios, está trayendo reducción de presupuestos, está trayendo recortes, despidos de gente, de la burocracia, muchos cambios y combate a la corrupción, que también es una de sus banderas. Entonces, en este momento como que ninguno de los dos, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, se han podido adaptar y han podido ubicarse en la posición que les corresponde para poder en ese momento sentarse y hacer un diálogo directo y decir, bueno, pues esto nos corresponde a cada uno. Se pareciera que están ambos en una lucha de poder y en lo que se está reacomodando y con esta fuerza con la que llegó Andrés Manuel López Obrador, que también viene con el respaldo de 30 millones de votos a su favor, que él se siente empoderado y pues está haciendo o ejerciendo el poder que le fue dado y pues hay que esperar los tiempos. Yo tengo confianza, quizás voy a pecar de optimista, pero hay que decir que hay que esperar todavía unos meses a que esto se recomponga y cada uno de los gobiernos se sitúe en el lugar que le corresponda y tengamos un gobernador que de veras sea una posición real, firme, pero sustanciosa para los zacatecanos. Bien, pues bueno, este tema sin duda interesante y para ambos equipos recordar que a final de cuentas operan en la trascendencia de el manejo de los estados, tanto el federal como el estatal, y que a final de cuentas subsisten gracias a los impuestos que todo el mundo pagamos y que a final de cuentas toda la población contribuye de verdad. Ojalá hagan esta armonía, particularmente en Zacatecas, y el gobierno estatal de Zacatecas vea lo que se está haciendo en otras entidades para atraer recursos sí favorecidos de la Federación, y quienes estén ya en la Ciudad de México no se olviden de dónde salió su vida política y que recuerden también que hay que hacer gestiones efectivas por la entidad más allá de colores, sabores y partidos. Esta noche me da gusto recibir y vamos a cerrar de esta manera Edgar Robledo, reportero de Codiario. Debo decir que en primera instancia, para quienes no lo conocen, ha sido un referente en estos pocos meses que lleva el diario a cargo de Víctor Armas. Sin duda no hubiéramos tenido ese reflejo, por ejemplo, en el caso del feminicidio de la universidad, esta última situación. Has estado en el momento y por eso hablaba hace rato que no es solamente la actividad, para esto se requiere vocación de servicio y es una clara muestra de que se puede hacer también
bien a la sociedad desde esta trinchera de la comunicación. Esta semana lo vamos a ver en pantalla, espero que ahí lo tenga ya producción, pues particularmente el día de ayer, pues fuiste objeto de una agresión por falta de capacitación, quizá. Primero externarte todo el abrazo, el acompañamiento, la solidaridad de este canal a voz propia, y también que nos cuentes qué es lo que pasó, cómo te sientes en este momento. Pues bien, gracias al apoyo de todos ustedes, los amigos periodistas, todas las personas que han externado su apoyo, eso realmente lo valoro mucho. Y como tú lo mencionaste, el principio de toda vocación, de la entrega que uno hace para lo que es sus reportajes, estar ahí en primer lugar, quizás de los primeros, influye mucho. Entonces, para mí la prioridad en Ecodiario ha sido eso, ser los primeros, informar bien, tener los datos precisos y no desinformar a la gente. ¿Qué pasó el día de ayer? Lo de ayer sí fue, pues, inició una persecución. Yo normalmente sí estoy al pendiente de lo que pasa en la ciudad, centro histórico, zona conurbada. Todo ese tipo de cosas yo los trato de monitorear siempre. Eso es mi trabajo. Llevar información y de primera mano. Desafortunadamente yo iba corriendo desde la avenida Rayón junto con 2 oficiales de policía, mujeres, a la par. Iba escuchando lo que iba aconteciendo por la radio que ellos traían. Y yo estaba... Ajá, sí, y yo estoy con ellos corriendo a la par, llegan ellos, les doy espacio para que lleguen, aprendan a la persona que está ahí, y llego, y ese policía me dice, hazte para allá, y yo retrocedo mientras están filmando, se da la vuelta, y ahí es donde mi esposa. Entonces, sí, exacto, sí, o sea, yo traía mi gafete, mi chamarra, una playera, y les digo, oigan, vengo de prensa, voy a cubrir el evento en vivo, y no escuchó razón. Él simplemente me esposó y les dice a las muchachas, las policías, compañeras, quítenle el celular. Ahí sí fue donde yo ya dije, no, yo tengo que proteger mi herramienta de trabajo, y forcejeamos hasta que pues ya quitó uno de mis dedos, lo dobló y le liberé el celular. Pero aquí el punto, borraron la información, quitaron los videos que yo ya estaba haciendo, lo que yo estaba realizando. Eso es lo que yo no me pareció bien. Yo traté de pues, salvaguardar mi trabajo. A fin de cuentas, para eso estoy yo aquí. Les informo a la gente, me dicen, hazte para allá, o sea, hacia atrás. El policía cuando llega, yo retrocedo 2, 3 pasos, se da la vuelta y directamente esposarme. Me lleva directo hasta la cajuela del taxi, ahí me somete y me quita el celular. Se lo llevan, borran los videos. Yo dije, ok, me lo devuelven de mala manera. Yo dije, oye, bueno, pues ya borraron mis archivos, ¿qué voy a hacer? Por fortuna los recupero y les digo, oigan, esto pues, lo siento, pero no procede así. La policía yo sé que no debe de proceder así, a mi ver. Bien, pues de nueva cuenta recibe el abrazo solidario. Todavía tenemos, les voy a pedir muy rápidamente, voy a hacer una ronda de 30 segundos antes de despedirnos. Bueno, nuestra solidaridad a usted y a Ecodiario. Muchas gracias. Usted es un activo del periodismo sumamente importante, lo hemos seguido en su trayectoria, y decir, bueno, que esto no debiese estar pasando en Zacatecas, que debiesen los cuerpos policíacos conocer los protocolos para atender este tipo de asuntos, y bueno, esto nos gustaría que no pasaran este tipo de experiencias. Lamentablemente pasan, hay que corregir y decir que estamos en un estado que ha tenido periodistas fundacionales de esta nación. Juan Ignacio María de Castorena, el primer periodista de América, José María Coso, el ideólogo periodista de la Revolución de Independencia, y tuvimos al director de un extraordinario periódico que se llamó El Pobre Diablo, que fue referente de Zacatecas para el país, dirigido por
J. Jesús González Ortega en la reforma. Entonces, bueno, esto ojalá no se repita. Yo tengo la certeza de que hay sensibilidad, porque hasta vi la nota en Ecodiario de que el alcalde se comprometió a corregir, evitar que pasen estas cosas, pero lamentable, ¿eh? Lamentable, es una experiencia que debemos de capitalizar para el bien del ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión. Se comprometió a capacitar a los policías. Yo creo que esto está mal desde ahí, ¿no? Porque deben capacitar antes de mandar a los policías a la calle a que agredan a las personas. Yo te ofrecí, Gary, desde ayer mi apoyo. Me parece indignante lo que ocurrió. Estaba yo manejando también ayer acerca de los antecedentes que tenemos, que ya hubo una reunión el año pasado con la Fiscalía. Bueno, esto compete al ayuntamiento, pero igual y puede celebrarse en ese escenario. Hubo una reunión con la Fiscalía en donde los periodistas de Zacatecas, muchos agredidos, señalaron conductas indebidas por parte de la policía y insultos, intimidación abierta cuando van a cubrir los eventos violentos. Por supuesto, no queremos los periodistas ser privilegiados. Hay protocolos y por supuesto que deben de respetarse, y precisamente en ese tenor transcurrió la plática de que no se quiere periodistas privilegiados, claro, pero sí respeto absoluto, garantías para que los reporteros puedan ejercer libremente esta profesión y que no haya estas cortapisas que ocurren. Hay antecedentes muchísimos de vejaciones. En ese momento intervino también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, fue vocera, apoyó a los periodistas en su demanda, y bueno, creo que debería el ayuntamiento también hacer un ejercicio de acercamiento con los periodistas y con la policía, con el comandante Eduardo Muñoz Franco, para que se observen los límites y no se transgredan ni uno ni otro. Bien, Mari. Por supuesto, este tipo de acciones siempre son reprobables, sobre todo porque nosotros nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, y sabemos que estos atentados son comunes para los medios de comunicación, para los representantes de los medios de comunicación en el país. Tan es así que México es el primer lugar en el mundo en asesinatos de periodistas en países que no están en guerra. Tenemos que reprobarlo siempre, y yo siempre he dicho que el periodista, para definir al periodista, es el que corre en el sentido contrario de donde vienen las masas, ¿no? Cuando sucede un caso de esos, pues todo el mundo corre para alejarse, y el periodista tenemos que correr al lado contrario para poder tomar la información y presentarla, que fue lo que tú hiciste ayer. Y a veces ni siquiera medimos las consecuencias ni nuestra propia integridad. Entonces, por eso sí necesitamos tener las condiciones, las garantías y los protocolos. Es reprobable, las autoridades municipales, las estatales, las federales deben evitar que esto suceda, pero también tenemos que poner la denuncia y tenemos que unirnos en el gremio periodístico. Ojalá esto no jamás vuelva a suceder, ni en el municipio, ni en Zacatecas, ni en México. Víctor, ¿qué te puedo decir? Bueno, por principio, reconocerle el profesionalismo a Gary. Obviamente esta parte del crecimiento del diario en mucho tiene que ver con esta oportunidad, esta inteligencia que tienen los comunicadores, y que particularmente Gary siempre tiene esa disponibilidad, pues prácticamente de exponer su vida, porque lo mismo sucedió el día de ayer, como está en un incendio forestal, como está en los accidentes. Yo debo señalar que Gary es un profesional, porque de inmediato, en cuanto pasó, se comunicó conmigo, evidentemente como responsable de la empresa. Lo digo con mucha claridad: el primer compromiso de la empresa es con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros, antes que con los clientes, porque así se hacen las empresas. Debo reconocer la sensibilidad del presidente municipal, porque fue la primera persona que yo le llamé personalmente para decir lo que había sucedido. Él estaba en la Ciudad de México, no estaba enterado, prácticamente fue en ese momento, y quien está bajo su responsabilidad, el director de Seguridad Pública, pretendió mentirle, porque pensaban que los videos y las fotos se habían borrado. Las borraron, pero se quedaron en la memoria interna del teléfono, y afortunadamente Gary pudo recuperarlas. Yo le dije: el director Muñoz Franco te está mintiendo, presidente, y te voy a mandar las pruebas. Y le mandé las pruebas.
Cuando las vio me dijo, es muy claro, fallaron los policías y voy a actuar en consecuencia. Y hubo, lo digo con claridad, no fue el presidente quien me sugirió que no lo publicáramos. Y yo quiero ser muy claro en esto. Prefiero perder un cliente que perder la empresa y atentar contra la integridad y el derecho de mis compañeros. Tengo la obligación como director de hacerlo, por eso lo publicamos, por eso prácticamente lo denunciamos, porque no queremos precisamente lo que ha dicho Mari, lo que dijo Tere, lo que dice el maestro Ibarra y lo que ha señalado Mari, que un solo periodista, al menos en Zacatecas, se ha vejado, se ha violentado, se atenten contra sus derechos. Y nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de poner el ejemplo. Y también como empresarios, claro, de que estamos del lado correcto y siempre estaremos del lado de los compañeros comunicadores y por supuesto de los compañeros periodistas. Bien, pues se nos ha ido, como todas las transmisiones, el tiempo rapidísimo. Tenemos ahí un mensaje antes de despedirnos, nos habló el senador José Narro. El senador Narro, me toca a mí ser el canal para hacerles llegar la disculpa. Tuvo una reunión de la que no pudo separarse de los asuntos que trae, no quiso ser insolente con la oportunidad que le dio el medio y este programa de la réplica. Pide de favor que si le dan la oportunidad estaría físicamente el próximo miércoles, y esto yo lo dejo aquí con la solicitud de las disculpas sentidas, ¿sí? Bien, del señor senador. Pues bueno, como siempre vamos a estar ahí al pendiente de lo que diga nuestro público, que al final de cuentas es quien manda en este y en todas las transmisiones. Querido Edgar, ¿perdonamos o no lo perdonamos? Sí, pues más bien, son temas sin duda importantes. Espero que la próxima semana hablemos de que ya la mesa de negociación está solucionada y hay disposición en Mazapil y que la gente esté trabajando, porque ahí está lo importante, ahí está verdaderamente lo trascendente. Se va a prolongar. Sí, caray, por eso decía, esperemos. Muchísimas gracias por su presencia, mi querida Mari, Tere, Víctor, profesor Manuel Ibarra, hoy habernos acompañado, Eder, sobre todo gracias a usted, que sepan los compañeros de los medios de comunicación que también desde esta trinchera estamos siempre acompañándolo, y que el gobierno sepa también que los comunicadores y profesionistas no están solos. Gracias, buena noche. Gracias.